Asiento, asiento. Muchas gracias. Nos fuimos entonces. Esta vez traje. Gracias. Muy bien. Bien, muy buenos días. Se reanuda entonces la audiencia en la causa 4008-2017, que es un pedido de extradición de la República Francesa respecto del ciudadano chileno Nicolás Humberto Cepeda Contreras. En esta oportunidad nos corresponde escuchar las alegaciones de conclusiones que van a presentar las partes. Antes de eso, hacer dos referencias. En primer lugar, esta audiencia está siendo presencial, no hay problema, pero no van a haber futuras, pero sí hay un planteamiento respecto de la fecha en que se fije la lectura del fallo y en que esta, por tradición de esta Corte Suprema, se ha hecho una audiencia por aplicación de las reglas generales y por principio de transparencia, pero esto no es obligatorio, sino que se hace para que las partes lo conozcan. No tengo idea si esta audiencia va a poder realizarse presencialmente, dadas las circunstancias en que se están presenciando hoy día, de tal modo que la fecha va a quedar fijada. Si se puede hacer audiencia presencial, se hará, y si no, se notifica por los canales tradicionales, que es mediante la publicación en Estado Diario, y que se les comunica por vía correo electrónico la sentencia a cada una de las partes. Le hago la advertencia de antemano. Bien, nos corresponde ahora entonces terminar con la audiencia. Se señala en el artículo 448 del Código Procesal Penal que una vez que ya está rendida la prueba se le concederá la palabra rendida la prueba al imputado. Si desea, podrá prestar declaración y de hacerlo podrá ser contrainterrogado. Entonces, la consulta es a don Nicolás Cepeda si usted desea hacer alguna declaración. No es obligatorio. No. Perfecto. Entonces, nos queda continuar escuchando las palabras del Estado requiriente a fin de que exponga sus conclusiones. Muchas gracias, Su Señoría Excelentísima. Abogado Álvaro Hernández Ducós, del Ministerio Público, en representación de los intereses de la República Francesa. A nuestro juicio, habiendo ya transcurrido 3 sesiones de esta audiencia del artículo 448, habiéndose rendido prueba, tanto por parte del Ministerio Público como por parte de la defensa, y habida cuenta de los voluminosos y completos antecedentes que ha remitido la República Francesa, nosotros entendemos que se cumplen a cabalidad los 3 requisitos que establece el artículo 449 de nuestro Código Procesal Penal y que procedería entonces que Vuestra Señoría Excelentísima concediera la extradición solicitada. Básicamente por los antecedentes que voy a pasar a reseñar. En cuanto a la letra A del artículo 449, no hay ninguna discusión, ha estado en todas las audiencias presentes la persona requerida, don Nicolás Cepeda, y sobre eso no ha habido ninguna dificultad. En cuanto a la letra B del artículo 449, estamos en un caso en el cual no existe tratado internacional que regule un procedimiento de extradición entre Chile y Francia, y entonces se acude a los principios generales del derecho internacional en la materia, que de acuerdo a la jurisprudencia constante de nuestra Corte Suprema, son principios que emanan de 2 tratados bilaterales, o sea, multilaterales suscritos por Chile, pero que no es que se apliquen esos tratados, porque obviamente Francia no forma parte de esos tratados, pero emanan de ahí los principios generales del derecho internacional. Y básicamente son la doble incriminación. En Francia es un delito de asesinato, en Chile es un homicidio calificado por premeditación, que exista una pena mínima que sea superior a 1 año
a 1 año de privación de libertad. Tanto en Francia como en Chile tienen equivalente a penas de crimen que incluso pueden llegar a presidio perpetuo, tanto en Francia como en Chile. Que la acción penal se encuentre vigente. Los hechos se remontan a diciembre del año 2016. En Chile, como tiene pena de crimen, la prescripción es de 10 años a contar de los hechos, y en Francia ocurre algo similar. Se trata de un delito común, no es un delito político, tampoco es un delito militar. Ciertamente Francia tiene jurisdicción para juzgar este delito por cuanto fue cometido en territorio francés, concretamente en la ciudad de Besançon. Y claramente en Chile no existe ningún juzgamiento en contra de don Nicolás Cepeda por los mismos hechos por los cuales se solicita la extradición. En ese sentido se cumplen a cabalidad, entendemos nosotros, todos los principios del derecho internacional en materia de extradiciones. Hago mención, sí, de un dato adicional. No es un principio de derecho internacional en materia de extradiciones la no entrega de nacionales. Eso no figura en ningún tratado como un principio, no emana de ninguna parte que sea un principio del derecho internacional no entregar al nacional del Estado requerido. Hay países que lo aceptan, hay países que lo prohíben, hay países que tienen situaciones intermedias. En el sistema jurídico chileno no existe ninguna norma que limite o prohíba o impida entregar a un chileno requerido por un país extranjero. Y de hecho, más o menos la mitad de las causas de extradición que se ventilan ante la excelentísima Corte Suprema corresponden a chilenos que son requeridos en extradición por países extranjeros y usualmente son entregados a esos países extranjeros. Y en ese sentido, es muy útil tener presente el fallo de la excelentísima Corte Suprema en el rol 9471 del año 2011, en el cual la República Francesa solicitó la extradición de un ciudadano chileno acusado de hurtos reiterados en territorio francés. Y esa extradición fue concedida por el señor ministro instructor y posteriormente confirmada por la excelentísima Corte Suprema cuando se presentó un recurso de apelación y confirmó la sentencia de extradición. Y ese ciudadano chileno fue entregado entonces para el juzgamiento por los tribunales franceses. Existe un precedente entonces en esta materia en cuanto a la entrega de chilenos a Francia. En cuanto a la letra C del artículo 449, y que generalmente es el tema que mayormente se presta a discusión, existen una serie de hechos que han sido probados en estas audiencias, sea porque vienen detallados y vienen probados en los antecedentes que envió la República Francesa, como por la testimonial de las personas que declararon por videoconferencia. Son varios, voy a hacer una cuenta resumida. Teniendo presente de que el estándar que establece el artículo 449, letra C, para poder proceder a conceder la extradición, es un estándar que es de acusación, que no es de condena. El juicio de extradición lo ha definido reiteradas veces nuestra excelentísima Corte. Es un antejuicio de mérito que tiene por objeto determinar si se cumplen o no los requisitos de los tratados internacionales o de los principios generales del derecho y de la legislación chilena para determinar o no la entrega de una persona en extradición, y ciertamente no para determinar si es culpable o inocente. Y por lo tanto, lo que hace el artículo 449 es que hace una situación, se pone en una situación hipotética, que si el hecho hubiese ocurrido en Chile, si un fiscal del Ministerio Público hubiese estado en condiciones de presentar acusación. ¿Y cuándo va a presentar acusación? Cuando una vez que ha concluido esa investigación, existan antecedentes suficientemente serios, contundentes, graves y concordantes entre sí, que permitan justificar entonces la existencia del delito y la posible participación criminal del imputado.
En los antecedentes que obran en la carpeta de extradición y de los dichos de los testigos, podemos señalar que hay una serie de hechos que han sido acreditados. Y por otro lado, existen una serie de situaciones en las cuales no hay prueba directa, pero que uno llega a concluir lo que ha ocurrido a través de prueba indiciaria. Y me voy a referir entonces a ello. ¿Cuáles son los hechos que están acreditados? Que entre el año 2015 y el año 2016, estando la persona requerida en Japón, sostuvo una relación amorosa con Narumi Kurosaki, estudiante japonesa, que incluso durante esa relación vinieron a Chile durante casi un mes, donde Narumi Kurosaki pudo conocer a la familia del señor Cepeda. Está claro que entre septiembre y octubre del año 2016 esa relación amorosa se rompió. Y se rompió de mala manera. Y existen múltiples mensajes que se enviaron por distintos sistemas de mensajería electrónica entre el señor Cepeda y la señorita Kurosaki, que dan cuenta de un intenso, hay casi 1000 mensajes que se envían en un mismo día, dando cuenta de una relación tormentosa y un término tormentoso, dificultoso, lleno de insultos, de garabatos y de enrostrar situaciones vinculadas al quiebre de esta relación amorosa. Está el video que fue presentado en la audiencia pasada, en que el señor Cepeda hace un video que lo sube a una plataforma electrónica que se llama Dailymotion, donde él señala de que Narumi ha hecho cosas graves en contra de la relación y que tiene que solucionarla, digamos, y en un tono desafiante, amenazante. Le señala, incluso le indica con los dedos, tiene 2 semanas a contar del 7 de septiembre, 2 semanas para enmendarse y solucionar las cosas malas que ha hecho, y que en todo caso tiene que pagar un precio por lo que ha hecho. ¿Qué es lo que hizo? Rompió la relación y está saliendo con otro hombre. Está acreditado de que el señor Cepeda viajó a Europa entre el 29 de noviembre y volvió a Chile el 13 de diciembre del año 2016. Está acreditado de que llegó a Ginebra el día 30 de noviembre del año 2016, que se trasladó a la ciudad de Dijon, en Francia, a casi 270 kilómetros de distancia, que arrendó un que tomó un auto que ya había arrendado desde Chile con 2 semanas de anticipación, y que esa misma noche se dirigió a la ciudad de Besanzón. Está acreditado que todos los días entre el 30 de noviembre del 2016 y el 6 de diciembre de ese mismo año, todos los días estuvo en la ciudad de Besanzón. Está acreditado a través de compras que hizo con su tarjeta de crédito del Banco de Chile, está acreditado a través de sistemas de georreferenciación respecto del chip que portaba el auto que había arrendado en Dijon. Entre Dijon y Besanzón hay 100 kilómetros de distancia. Y todos los días las antenas de Besanzón advierten que el vehículo que arrendó, que es un Renault Megane, estuvo en Besanzón, y todos los días él realiza alguna compra con su tarjeta de crédito del Banco de Chile en Besanzón. Está acreditado que fue visto y reconocido por 2 testigos al interior de la residencia universitaria donde vivía Narumi Kurosaki, a través de la testigo Rachel Roberts y Nadia Waquet, que lo vieron en los pasillos y en la cocina de la residencia universitaria, y que posteriormente, confrontadas con un registro fotográfico, lo reconocen perfectamente como la persona que estuvo ahí. Incluso Rachel Roberts dice que hasta conversó con él en inglés en la cocina. Está acreditado que el domingo 4 de diciembre, en la tarde, después que Narumi Kurosaki vuelve de sus clases de baile regulares,
se encuentra con Nicolás Cepeda y que Nicolás Cepeda la lleva a cenar a una localidad distante a 30 kilómetros de Besanzón, que se llama Ornán, y que en esa localidad, en el restaurante La Table de Gustave, cenan. ¿Cómo está acreditado? Está acreditado porque los mozos, el personal de servicio del restaurante, lo reconocen formalmente a través de reconocimiento fotográfico, a ella y a él. Él paga la cena con su tarjeta Visa del Banco de Chile. El chip del teléfono de Narumi Kurosaki la ubica en ese lugar. Y además, posteriormente, esta situación es reafirmada por el propio señor Cepeda cuando voluntariamente entrega una declaración escrita en la policía Interpol en Santiago el día 29 de diciembre de ese mismo año. Está acreditado que el señor Cepeda vuelve a Besanzón y permanece en Besanzón desde la noche del 4 de diciembre hasta la mañana del día 6 de diciembre. ¿Cómo se acredita? Porque las antenas de georreferenciación señalan que el vehículo de Cepeda estuvo estacionado en las proximidades de la residencia universitaria. Las antenas no son lo suficientemente precisas para determinar el lugar exacto en que estaciona el vehículo del señor Cepeda. Lo que señala las pruebas francesas es que estuvo en un lugar cercano a la residencia francesa, no que haya entrado necesariamente al estacionamiento del edificio, ni que se haya ubicado en un lugar específico junto a la puerta. Eso no lo dicen las pruebas. Lo que dice es que sí estuvo estacionado y sin movimiento en un lugar cercano a la residencia. El mismo señor Cepeda, en la declaración ya referida, señala que efectivamente él fue a dejar a Narumi a su habitación en la residencia en Besanzón y que entra a su dormitorio y se queda con ella e incluso tienen relaciones sexuales en la habitación desde la noche del día domingo 4 al día lunes 5. Está acreditado de que el señor Cepeda estuvo en la habitación. ¿Cómo se acredita? Por las huellas digitales que recogió la policía científica francesa y que fueron comparadas con las huellas digitales que aportó por cooperación internacional la Fiscalía de Chile. Se demuestra que él estuvo dentro de la habitación. Y lo dice el mismo señor Cepeda, que él estuvo dentro de la habitación y que tuvo relaciones íntimas con la señorita Saki. Y por último, está demostrado que a las 3:21 horas de la madrugada del día lunes 5 de diciembre, 15 residentes de esa residencia universitaria declaran haber sido despertados en medio de la noche por un grito de horror, por un grito de terror. Todos son concordantes en el sentido que se trató de un grito de terror, que parecía una película de terror, incluso afirma uno. Por supuesto, no pueden precisar exactamente de dónde viene. ¿Por qué? Porque fueron despertados por el grito, no es que estuvieran todos despiertos, fueron despertados por el grito en medio de una noche, en un edificio, como señaló el agente policial francés, en un edificio antiguo, que tiene reverberancia dentro de los pasillos. Está claro de que nadie identifica el lugar preciso de donde vienen los gritos, pero todos coinciden en la naturaleza de un grito de horror. Y claramente ocurre dentro del edificio. Y en los días posteriores y en toda la investigación posterior que se desarrolla, no se puede relacionar ese grito de terror con ningún otro incidente que pudo haber ocurrido en ese lugar. El mismo señor Cepeda, cuando entrega su declaración a Interpol posteriormente, y cuando ya sabía de que la prensa francesa hablaba del grito de terror, intenta dar una explicación al grito de terror y dice que fue un grito de placer sexual, porque Narumi estaba muy compenetrada en el acto sexual y habría gritado de placer. No es lo mismo un grito de placer que un grito de terror.
En esos antecedentes no hay duda alguna y están absolutamente acreditados. Pero existen otras dos situaciones en las cuales claramente no hay prueba directa. La primera, y quizá la más importante, aparentemente, es el tema de que el cuerpo de Narumi Kurosaki nunca fue encontrado. Sin embargo, uno puede afirmar con certeza de que Narumi Kurosaki se encuentra muerta. Y la otra circunstancia, en la cual no hay prueba directa, consiste en que si Nicolás Cepeda asesinó a Narumi Kurosaki, no hay testigos que lo hayan visto, no se sabe exactamente el medio que empleó para asesinarla, pero también existen múltiples indicios serios, graves y concordantes que apuntan en esa dirección. La prueba indiciaria ha sido absolutamente aceptada por la jurisprudencia chilena para acreditar y condenar a personas sin que exista una prueba directa. Claramente la persona que comete un crimen o un delito trata de alguna manera de ocultar lo que ha hecho y no siempre se pueden encontrar específicamente testigos presenciales del hecho. Y sin embargo, eso no es ningún obstáculo para arribar a una condena. ¿Por qué se afirma que Narumi Kurosaki... Y esto incluso no solamente hay antecedentes jurisprudenciales, sino que también la propia doctrina se ha encargado de explicar y de señalar los alcances de la prueba indiciaria. Klaus Roxin, en su Tratado de Derecho Procesal Penal, Buenos Aires, del año 2000, página 106, señala expresamente que la convicción del tribunal puede estar fundado en una prueba indiciaria, esto es, en virtud de hechos que permiten llegar a una conclusión sobre la base de circunstancias directamente graves. Y agrega, es posible que numerosos indicios, de los cuales cada uno individualmente no alcanza para probar la autoría, en su conjunto sí puedan proporcionar al juez la convicción de culpabilidad. En la doctrina nacional, Andrés Weitermann y Mauricio Duce, en su libro sobre la prueba en el sistema acusatorio chileno, sostiene lo mismo, dice que el hecho que la prueba sea puramente indiciaria en sí mismo no disminuye en un ápice su fuerza probatoria y que el estándar probatorio de condena en Chile, más allá de toda duda razonable que establece nuestro Código Procesal Penal, puede ser alcanzado, superado y completamente avasallado por la fuerza de la prueba puramente indiciaria. ¿Qué antecedentes existen para sostener de manera indiciaria que Narumi Kurosaki está muerta? La última vez que se vio a Narumi Kurosaki fue en la noche del domingo 4 de diciembre del año 2016, cuando cenaba en el restaurante La Table de Gustave en la localidad de Ornans. Fue reconocido por todos los mozos y servicios de ese establecimiento comercial. Previamente, alrededor de las 4 de la tarde, había sido vista por Arturo del Piccolo y Nicole Poirier. Desde el momento en que llega de vuelta a su habitación, y que el señor Cepeda dice que está con él en la habitación, nunca más se sabe de Narumi Kurosaki. Desaparece de este mundo. A pesar de tener una relación diaria con su familia, lo señaló su madre y su hermana por videoconferencia, se comunicaban diariamente, nunca más después del día 4 de diciembre hay una comunicación. Hay algunos mensajes a los cuales me referiré más adelante que la familia dice que no eran de ella, que ocurren en la semana siguiente a su desaparición. Me voy a referir de eso más adelante. A pesar de ser una persona extremadamente amistosa y que había desarrollado muchas amistades en Francia y que tenía un pololo, tenía un novio en Francia, el señor Arturo del Piccolo, posteriormente a esa fecha no hay ninguna comunicación con ellos.
En la habitación de Narumi Kurosaki fue encontrada su cartera, fue encontrada su tarjeta bancaria, fue encontrada una gruesa suma de dinero en efectivo. Ella no habría salido sin sus medios de pago al resto del mundo. Se encontró en la habitación de Narumi Kurosaki toda su ropa, estaban todos sus zapatos, estaba su único abrigo. Hay que considerar que en esa época en Francia, en Besançon en particular, está empezando el invierno, que durante las mañanas señalaron los agentes franceses, había temperaturas bajo cero, que había llovido intensamente, que 10 días después se puso a nevar, y resulta que ella sale sin su ropa, sin sus zapatos, sin su único abrigo. Y como señalé, nunca más existe ningún contacto de nada, ni por medios digitales, ni presencialmente, y Narumi simplemente deja de estar en este mundo. Han pasado más de 3 años desde aquella situación y nunca más fue encontrada, ni hizo ningún trámite. Hay una situación en que ella habría ido a un consulado de Japón en Francia a hacer un trámite. Nunca llegó a ningún consulado, ni de Lyon, ni de Estrasburgo, ni de ningún otro lugar. Nunca más hace ningún otro trámite. Al efecto, es útil señalar 2 sentencias chilenas que se refieren a hechos absolutamente similares. El primer caso es de Punta Arenas. El Tribunal Oral en lo Penal de Punta Arenas condena a una persona que habría salido en un bote de pesca en la localidad cercana de Puerto Natales, por un canal marítimo, habría asesinado dentro del bote a la persona, la habría amarrado a unas piedras y lo arrojó al mar. El cadáver, por supuesto, nunca fue encontrado. Sin embargo, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Punta Arenas condenó por homicidio al imputado. La defensa recurrió de nulidad ante la Excelentísima Corte Suprema y la Excelentísima Corte Suprema declaró de que el fallo no era nulo y rechaza el recurso de nulidad presentado. Y sostiene en el considerando 17 de que hay libertad de prueba y que las reglas especiales sobre indagaciones acerca del hallazgo de cadáveres y autopsias no son excluyentes de la libertad general de prueba, lo cual significa que en los homicidios la muerte de la víctima puede acreditarse por cualquier otro medio probatorio. La segunda sentencia, esta sentencia tiene el rol de la Corte Suprema 8178 del año 2011 y fue dictada el 23 de noviembre del año 2011. Existe un segundo caso, en Talca. Una persona habría asesinado a otra en medio de una discusión, lo habría asesinado a golpes, posteriormente habría destruido el cadáver y lo habría quemado, lo habría incinerado, para en definitiva arrojar los restos a un basurero, a un vertedero. Está además decir que ni el cadáver, ni los restos del cadáver, ni siquiera las cenizas, fueron nunca encontradas. Y sin embargo, el Tribunal Oral en lo Penal de Talca condenó a esa persona por homicidio. La defensa recurrió de nulidad ante la Excelentísima Corte Suprema, que rechazó el recurso de nulidad y quedó entonces a firme la sentencia condenatoria. En el considerando noveno de esa sentencia, que es la sentencia que tiene el rol número 4363 del año 2013, de 14 de agosto del año 2013, el considerando noveno señala literalmente que la sola circunstancia de no haberse encontrado un cadáver no es suficiente para desechar una condena por homicidio. Es decir, nuestra Excelentísima Corte Suprema ha admitido que se puede condenar por homicidio sin que exista cuerpo. Y ojo, condenar. Y en el caso del juicio de extradición de lo que estamos hablando no es ni siquiera un estándar de condena, es un estándar de acusación.
En cuanto a la segunda situación donde no existe prueba directa, que es la participación culpable eventual del señor Cepeda en el asesinato de Narumi Kurosaki. El señor Cepeda va a Europa, compra un pasaje en Chile para ir a Europa con destino final en la ciudad de Ginebra, en Suiza. Viaja el 30 de noviembre del año 2016, llega el 1 de diciembre. Existen múltiples antecedentes que dan cuenta de un actuar destinado a asesinar y destinado posteriormente a encubrir el asesinato. ¿Cuáles son esos antecedentes? A pesar de que el señor Cepeda permaneció una semana completa en Francia, desde el 30 de diciembre al 6, del 30 de noviembre al 6 de diciembre del año 2016, y que estuvo además, como hemos señalado, en la ciudad de Besançon, el señor Cepeda no utiliza ningún aeropuerto francés. Decide entrar a Europa, o sea, lo hace vía Madrid, pero se baja en Ginebra. A pesar de que arrienda desde Chile un vehículo en la ciudad de Dijon, que queda a más de 200 kilómetros de Ginebra y a alrededor de 100 kilómetros de Besançon. Besançon es una ciudad turística, tiene más de 100.000 habitantes. Existen más de 10 agencias que arriendan vehículos, agencias internacionales que arriendan vehículos en Besançon. Sin embargo, él decide arrendar un vehículo en Dijon, a 100 kilómetros de distancia. A pesar de que en Besançon existen más de 200 hoteles, decide no alojarse en ningún hotel en Besançon, pero sí se aloja en Ornans, a 30 kilómetros de distancia. A pesar de que estuvo una semana completa en Francia, posteriormente viaja a visitar a su primo, Juan Felipe Ramírez Cepeda, en la ciudad de Barcelona, donde permanece 4 o 5 días en su casa. Y al ser interrogado, al ser consultado por su primo sobre su relación con Narumi Kurosaki, dice que no la ve hace meses, cuando él mismo dice que estuvo con ella hace pocos días atrás. Es más, ni siquiera le señala que ha estado en Francia. No menciona que ha estado en Francia. Le dice que viene de Suiza, porque tuvo que ir a una conferencia en reemplazo de un profesor que se enfermó a último minuto. Está demostrado los antecedentes de la carpeta, y lo dijo también el agente policial francés. En Suiza no estuvo nunca más allá de mediodía. Hizo todos sus transbordos aeroportuarios y para tomar o no buses, pero nunca permaneció en Suiza. Usa a amigas de ella, amigos de él, a 2 amigas francesas, a 2 amigas japonesas, las contacta por mensajería, la señorita Megumi Sugihara y Rina Sakamaki, en los momentos posteriores a la desaparición de Narumi Kurosaki, para que le traduzcan frases determinadas que él les envía en inglés para que las traduzcan al japonés, y usa esas frases que le envían para hacerse pasar por Narumi Kurosaki usando su sistema de mensajería del cual había tomado control, y se lo envía a su familia y se lo envía a sus amigos en Japón. La familia, en la declaración que presta la madre y la hermana, señalan de que esos mensajes no podían corresponder a ella, que venían redactados de una manera que no era la forma habitual como conversaban, y que incluso señalan de que en uno de esos mensajes Narumi le diría que había conocido a un nuevo novio y que le envía la foto del nuevo novio, en circunstancias que se lo había comunicado más de un mes antes, en circunstancias que la madre, Narumi Kurosaki, sostiene de que incluso había hablado a través de videoconferencia con Arthur del Piccolo, que era el nuevo novio. Entonces, estaba dando una noticia que ya era conocida por la familia de Narumi Kurosaki. Más aún, posteriormente, cuando se empieza a descubrir esta situación, vuelve a escribirle a sus amigas
y les dice que por favor borren toda la mensajería que ha tenido con ellas y que le demuestren de que han borrado los mensajes enviándole pantallazos que demuestren que ya las conversaciones que han ocurrido días antes no existen. En su declaración del día 29 de diciembre ante Interpol, declaración que él prepara en su domicilio o en algún lugar, lo lleva por escrito y lo deposita en la oficina de Interpol el 29 de diciembre del año 2016, confirma más bien antecedentes que ya eran conocidos a través de la prensa, que estuvo con ella, que fue a comer, que después llegó a su departamento, que hay un grito en la madrugada. Son antecedentes que ya eran conocidos por la prensa francesa de ese momento. No aporta nada nuevo, pero claramente confirma lo que ya existe en la investigación. Pero todo el resto de su declaración, lo único que trata es ocultar todo lo que pudo haber ocurrido en esa situación. De los antecedentes que obran en la carpeta de investigación, especialmente de los mensajes de las comunicaciones de mensajería que tuvo durante el mes de septiembre, octubre con Narumi Kurosaki, que fueron recuperadas del computador de Narumi Kurosaki, del video que él graba y pone en Dailymotion amenazando a Narumi, de los antecedentes que dan cuenta sus propias amigas, a las cuales utiliza para que le traduzcan al japonés ciertas frases, se demuestra que, y lo dijo el policía francés, que el señor Cepeda es una persona muy inteligente, no cabe duda, pero que también es muy posesivo, que también es muy manipulador. Se demuestra en la forma en que le escribe Narumi Kurosaki, se demuestra en la forma como se dirige a ella a través del video y se nota en la forma en que posteriormente, después que ha usado a sus amigas japonesas para que la traduzcan al japonés, les exige que borren los mensajes y que le demuestren que han borrado los mensajes. Es una persona manipuladora. No soporta el término de la relación amorosa con Narumi. No soporta que Narumi esté saliendo con otros hombres. Por último, me quiero referir al tema de la supuesta coartada que está claro que inventó el señor Cepeda. Los antecedentes de la carpeta así lo demuestran y también fue refrendado por las declaraciones de los policías franceses. En algún minuto le envía a su familia un mensaje que no tiene ningún sentido, pero que le señala de que ha tenido un problema con su pasaporte y que tiene que ir a renovar su pasaporte y para ello se va a dirigir al consulado de Japón en la ciudad de Lyon, a 200 kilómetros al sur de Besanzón. Bueno, ella no se en la ciudad de Lyon no hay un consulado de Japón, hay una oficina administrativa de Japón, pero que no es un consulado. Y ella se atendía en el consulado de Estrasburgo, que queda a 200 kilómetros al norte de Besanzón. Lo cierto es que nunca llegó ni a la oficina de Lyon ni al consulado de Estrasburgo. Y el día 6 de diciembre hace una compra. Alguien hace una compra usando su tarjeta bancaria de un billete de tren, de ferrocarril, entre Besanzón y Lyon. Pero con dos particularidades. Lo compra en Dijon. Lo compra en un local comercial en Dijon, que está a 100 kilómetros de Besanzón. No compra un pasaje Dijon-Lyon, compra un pasaje Besanzón-Lyon. ¿Cómo se iba a trasladar entre Dijon y Besanzón? Son 100 kilómetros. Ella no manejaba, no tenía ningún vehículo. Y lo que quizás es la prueba más concreta de la participación culpable del señor Cepeda. Con minutos de diferencia, el señor Cepeda usa su propia tarjeta bancaria Visa del Banco de Chile y compra un artículo en esa misma tienda donde supuestamente Narumi Kurosaki había comprado el billete de tren. Es decir, él está en el momento, en el mismo lugar donde Narumi habría comprado el billete de tren.
Interrogados por la policía francesa, todos los pasajeros que rodeaban el asiento que compró en el tren señalan categóricamente de que nadie usó ese asiento y que no había ninguna muchacha de rasgos asiáticos en ese asiento. Y verificado el sistema de ferrocarriles franceses, se señala que nadie usó ese asiento. Fue una coartada que todo indica que fue creada por el señor Cepeda para hacer ver cómo que Narumi Kurosaki iba a ir a Lyon en circunstancias que nunca jamás fue a Lyon. Entre eso, más los antecedentes que dan cuenta de que él intentó hacer ver de que Narumi Kurosaki seguía viva posterior al día 6 de diciembre. Está todo el tema de los mensajes que pide, cuya traducción le pide a sus amigas y que le envía supuestamente usando los medios electrónicos de Narumi a su familia y a sus amigos. Él trata de hacer ver que está viva. Y cesa, incluso cesan esas comunicaciones que son claramente falsas, cesan el día 13 de diciembre del año 2016, que son absolutamente coincidentes con la fecha en que el señor Nicolás Cepeda retorna a Chile. Es decir, está claro de que Narumi Kurosaki desaparece entre el 4 y el 6 de diciembre, y existen estas comunicaciones y estas compras extrañas. La misma familia señala en su declaración, las comunicaciones eran extrañas, no era ella. Incluso la familia agrega, como ella nos escribía, nosotros intentábamos comunicarnos con ella, pero nunca obtuvimos respuesta. Entonces, todos estos antecedentes creemos de que son suficientes para acreditar la letra C del artículo 449 del Código Procesal Penal y serían suficientes para poder permitir la entrega en extradición del señor Cepeda. Por último, una reflexión en torno a lo que señaló la propia madre y la hermana de Narumi Kurosaki. Lo señalaron en una carta muy sentida en que señalan que su familia está rota emocionalmente. La madre dice que incluso ha perdido sus trabajos, que la verdad que no piensan nada más que en Narumi. Y agrega un detalle sobre el cual quiero hacer una última reflexión. Ellas conocieron al señor Nicolás Cepeda. El señor Nicolás Cepeda comió con ellas, salió con las hermanas de Narumi Kurosaki a distintos lugares en Japón. El señor Cepeda alojó en la casa de Narumi Kurosaki en varias oportunidades. La madre incluso señala de que alojó en esa casa cuando ya Narumi se encontraba en Francia. Era como de la casa. Era una persona querida, era una persona respetada, era una persona que estaba en esa casa. El señor Cepeda trajo a Narumi a Chile de visita. Conoció a los padres, a la familia de Cepeda en Chile. Y sin embargo, consultado sobre si tuvo alguna comunicación posterior, las dos afirmaron que ninguna. Desde el momento en que Narumi Kurosaki desaparece, nunca el señor Nicolás Cepeda intenta siquiera comunicarse con la familia de Narumi Kurosaki. Había alojado en su casa. Él mismo señala que había estado con ella en la noche del 4 al 5 de diciembre en Francia. Y el señor Cepeda jamás intenta comunicarse con ellas. No hay una palabra para preguntar, porque posteriormente se sabe por la prensa de que está desaparecida. No hay una palabra de aliento, no hay una palabra para preguntar en qué va la investigación, no hay una palabra de apoyo, no hay una palabra de solidaridad. Nunca más se comunica con ellos. Pero sin embargo, en la semana posterior a la desaparición, sí se comunica con amigas japonesas en Japón para tratar de ocultar o hacer ver de que Narumi Kurosaki está viva. Sí se comunica, sí le dice a su primo en definitiva, llama poderosamente la atención que una persona que ha alojado, que ha convivido con una familia, no presenta el menor interés en apoyar o en comunicar algo.
y tampoco colabora con la investigación. Presenta una declaración a fines de ese mes de diciembre en Interpol, una declaración que ha preparado por escrito, en que lo único que hace es tratar de deslindar su responsabilidad en los hechos. Y cuando viene una delegación francesa integrada por jueces y fiscales a tomarle declaración en Chile, a las casi 200 preguntas que se le formulan, se reserva su derecho a guardar silencio. Es legal, no cabe la menor duda, pero él nunca colaboró con la justicia para poder esclarecer, ni siquiera para poder aportar antecedentes que hubieran permitido encontrar a Narumi Kurosaki. Por todas estas consideraciones, considerando el Ministerio Público que se dan absolutamente por cumplidas las letras A, B y C del artículo 449 del Código Procesal Penal, se solicita formalmente a vuestra Señoría Excelentísima que conceda entonces la extradición del señor Nicolás Cepeda para que sean los tribunales franceses los que determinen si es culpable o inocente del asesinato que se le imputa sobre la señorita Narumi Kurosaki. Muchas gracias. Muchas gracias, señor abogado. Tiene entonces ahora la palabra la defensa. Muchas gracias, excelentísimo ministro. Tal como señalamos al comienzo de esta audiencia, excelentísimo ministro, vamos a solicitarle se sirva a rechazar el pedido de extradición en contra del señor Nicolás Cepeda, atendido a que entendemos que no se cumple el estándar mínimo requerido para ser concedido. Efectivamente, su señoría excelentísima, una vez analizada y rendida toda la prueba, entendemos que la letra C del artículo 449 no se encuentra satisfecha. Esto es, que de los antecedentes del procedimiento pudiese presumirse que en Chile se deduciría acusación en contra del imputado. Como señalamos, se rindió toda la prueba, hemos analizado toda la carpeta acompañada por el Estado requirente y entendemos firmemente que este estándar no fue satisfecho. No se encuentran o no existen evidencias que sean serias, múltiples y concordantes de la existencia primero del delito imputado, es decir, de que efectivamente haya ocurrido un homicidio, y por otro lado tampoco existen evidencias concretas y serias de participación del señor Nicolás Cepeda en el eventual delito. En relación a la existencia de delito, señor excelentísimo, existe un estándar que es insoslayable. Esto es, acreditar la existencia de un hecho delictual. Eso es insoslayable. En este caso, entendemos que no solo no se logra entregar evidencia para acreditar la existencia de un hecho delictual, sino que tampoco existe evidencia ni siquiera para acreditar la muerte de la señorita Narumi Kurosaki. En este sentido, su señoría, no hay que ser gran jurista para entender que la primera gran debilidad de este caso es que no existe, no está el cuerpo de la señorita Narumi Kurosaki. La teoría que escuchamos de la policía cuando prestan declaración es que el cuerpo de ella habría sido dispuesto ya sea en algún curso de agua, en algún río o enterrada en los bosques del sector aledaño a la residencia de la señorita Kurosaki. Sin embargo, su señoría excelentísima, nosotros escuchamos a la policía, escuchamos al señor Toury, que señaló que la policía buscó de manera exhaustiva, profesional, toda la zona. Ellos señalan que tenían geolocalizado dónde habría detenido el vehículo del señor Nicolás Cepeda, a lo cual nos vamos a hacer referencia más adelante, y ellos habrían buscado de manera, nuevamente, exhaustiva y profesional en más de 14 oportunidades. Hubo más de 14 búsquedas, según escuchamos de la declaración del señor Toury. Señoría, escuchamos que se ocuparon helicópteros, se buscaron puntos calientes, se hizo búsquedas acuáticas con buzos profesionales, sonares, Zodiacs, perros especializados en busca de cadáveres. Muchísimas personas, así lo señala el policía en su declaración. Se le pregunta a cazadores, pescadores de la zona. Escuchamos cómo se revisaron desechos, restos de basura quemada, las plantas de tratamiento, los cementerios. Se nos señaló que recorrían 27 kilómetros diarios, su señoría excelentísima.
Señala que es imposible que se haya escondido en la planta de tratamiento sin que no se hayan encontrado huesos. Dice que se revisaron las cuevas fluviales del Doubs, el río más grande que se encuentra en el sector. Entonces, cuando se le pregunta, bueno, ¿y por qué no encontraron el cuerpo de Narumi? Él señala que pudo haber sido dispuesto en el río y como el caudal estaba tan grande y había llovido los días anteriores, no se encontró. Sin embargo, Su Señoría Excelentísima, han transcurrido 3 años desde los hechos y nunca se ha encontrado el cadáver de la señorita Kurosaki en ninguna playa, en ninguna ribera, ni en esa región ni en ninguna otra región de Francia. Entonces, señoría, recordemos que, según la policía, ellos tenían ubicado, georreferenciado al señor Nicolás Cepeda. Esto fue una búsqueda precisa, dirigida, profesional, y no se encuentra el cadáver. La policía hace cuestión de la compra de 5 litros de benzina, su señoría, en un bidón. Su señoría Excelentísima sabe que, de acuerdo a los máximas de la experiencia y sobre todo a los principios científicos, es imposible que 5 litros de benzina logren desaparecer un cuerpo. Es imposible. Recordemos cuánto se demora un cuerpo en ser cremado, más de 27 horas en los cementerios. Es imposible. Recordemos que hacía frío, había llovido. Imposible, su señoría. La verdad es que la investigación que nos presenta el gobierno de Francia no entrega indicio alguno que siquiera permita acercarse a la existencia de la muerte de la señorita Narumi. Lo mismo, al no tener evidencia acerca de la existencia de la muerte, menos aún la causa de la muerte de la señorita Narumi Kurosaki, su señoría Excelentísimo. Yo señalé al principio de la audiencia que la policía francesa, la investigación, arroja una serie de antecedentes, pero lo que falta o lo que es más importante, como voy a tratar de demostrar hoy día, es lo que no existe en la investigación y en las declaraciones. Porque todo aquello que de alguna manera desmiente, contradice la investigación de la policía francesa, no se toca o no se dice o se deja como oculto dentro de la investigación. Señoría, se señala que ella habría muerto o habría ocurrido un homicidio el día 5, en realidad de madrugada a las 3 de la mañana. Sin embargo, su señoría, existe una evidencia que es indesmentible en el procedimiento, que la señorita Narumi Kurosaki se encontraría con vida al menos el día 6 de diciembre a las 10:30 de la mañana, toda vez que su novio, Arthur del Piccolo, señala haber recibido un correo electrónico de ella con información que solo ella podía conocer. Solo ella podía conocer. Esto él lo señala a la policía en su tercera declaración, pero también se lo señala a la hermana a través de un mensaje que ella misma reconoce. Ella le trata de dar una explicación, pero lo cierto es que ese mensaje existe y que Arthur del Piccolo, en su tercera declaración, ya señala que a lo menos a las 10:30, el día 6 de diciembre, a él le consta que Narumi, o él sostiene que ella está viva porque es una información que solo ella conocía. Señoría Excelentísima, también hay evidencia que Narumi Kurosaki le miente a Arthur del Piccolo el día 4 de diciembre, ya que él le dice, él la invita a salir y ella le dice, no quiero salir porque me voy a quedar en la casa. En circunstancias que ella iba a salir con Nicolás Cepeda y luego van a cenar juntos y además terminan teniendo sexo. Esto también se omite, nada dice la policía. Evidentemente esta situación le pudo producir un sentimiento de culpa muy grande y haberla hecho tomar alguna decisión drástica. Es más, recordemos que ese mismo día, cuando ella le dice que se va a quedar en la casa, le dice a Arthur del Piccolo que ella tenía un problema. No le dice de qué se trata, pero le dice que tiene un problema. Entonces, señoría Excelentísima, esta es una gran debilidad. Hay una posibilidad cierta de imaginar que ella se haya suicidado, o que se haya accidentado, o que simplemente haya decidido desaparecer, como sabemos que ocurre todos los días en todo el mundo. Hay gente que derechamente decide desaparecer. Lamentablemente,
estas aristas no son investigadas por la policía. Se le pregunta directamente a la policía si investigaron o exploraron la posibilidad, por ejemplo, de que Narumi se haya suicidado. ¿Y qué es lo que responde la policía, señoría excelentísima? Usted escuchó. Responde que no es posible que ella se haya suicidado, porque nunca le comentó a nadie que se quería suicidar y porque además estaba muy enamorada con Arthur. Esa es la respuesta que da la policía, su señoría excelentísima. Lo escuchamos. No hay que ser especialista para entender que esta es una respuesta que carece de cualquier lógica policial. No tiene fundamento. ¿Cuánta gente se suicida sin dar ningún signo, síntoma, sin contarle a nadie? Tampoco, su señoría, se investiga derechamente la posibilidad de que ella haya querido desaparecer. Se nos dice, no, esto no es posible porque ella habría partido sin medios de pago, lo escuchamos recién del Ministerio Público, sin ropa de abrigo y sin zapatos. Vamos a ver que ninguna de estas cosas es cierta, su señoría excelentísima. Su novio, Arthur del Piccolo, en su tercera declaración, señala expresamente que sí faltaban un par de botas negras. Ella tenía 2 pares de botas idénticas y las botas negras faltaban. Asimismo, su señoría excelentísima, de la revisión del sitio del suceso, sabemos que no era lo único que faltaba, lo que señala la policía. Faltaba su pasaporte, faltaba una tarjeta del Banco Nacional de París, del BNP, y la verdad es que no existe constancia que ella haya tenido un solo abrigo. Esos son dichos de testigos. Es más, lo que sí sabemos que falta es una frazada, un medio de abrigo. Entonces, su señoría, creemos que el que no se haya investigado las posibles alternativas, como un suicidio, como una desaparición voluntaria o como un accidente, debilita enormemente la credibilidad de esta investigación. En relación, su señoría, a la credibilidad, porque básicamente lo que nos quiere decir el Ministerio Público y el Estado requirente es que acá tenemos indicios, prueba indiciaria que es seria, que es razonable, que es concordante, que es creíble. Bueno, esta defensa, su señoría, lo contrario, entiende que esta es una investigación poco creíble. Por ejemplo, algo yo señalé al principio, de la revisión del sitio del suceso. Tenemos un sitio del suceso profundamente contaminado. Sabemos que el día 10 ya entran a la habitación 2 amigos, Shintaro Obata y Miharu Kimura. Después existen 3 testigos que señalan contestentemente que el día 12 de diciembre, a las 7:45 horas de la mañana, en la habitación de Narumi estaban las luces encendidas y las cortinas corridas. Es decir, alguien estaba en la habitación de Narumi, quizás la misma Narumi, no lo sabemos. Luego, su señoría excelentísima, sabemos que el día 13 de diciembre entra el señor del Piccolo solo a la habitación de Narumi. Consigue las llaves con la señora del aseo. La policía, su señoría excelentísima, entra recién la primera vez el día 15 de diciembre a las 17:31 horas. Y según sus palabras, hacen una revisión exhaustiva de la habitación de Narumi. Luego, la policía entra por segunda vez ese mismo 15 de diciembre a las 20 horas. Esta vez entran acompañados del señor del Piccolo y Shintaro Obata. Y en una estantería, su señoría, fíjese, encuentran la billetera de Narumi. Billetera que no fue encontrada por la policía, que hace una revisión exhaustiva a las 17:31 horas. Señoría, una billetera es un objeto grande. Es una habitación que escuchamos que es de 9 metros cuadrados. La verdad que la posibilidad de que alguien haya plantado esta billetera con esa cantidad de euros es enorme, es enorme. Es un sitio de suceso alterado, evidentemente, sin embargo se constata, que esto es muy importante, que no hay restos de sangre, que no hay gran desorden, que no hay señales de alguna pelea o algo. Así las cosas, señoría, creemos derechamente que no existen antecedentes probatorios pero antecedentes probatorios no de íntima convicción, su señoría, sino que antecedentes probatorios serios, reales, razonables, según la lógica, que permitan dar por acreditada la muerte de la señorita Narumi.
Pero su señoría excelentísima sabe que no solo esto es necesario, sino que además acreditar que esta muerte se produjo por el actuar doloso de una tercera persona. ¿Y qué tenemos respecto a la supuesta existencia de un homicidio, su señoría excelentísima? El Ministerio Público, escuchamos el día de las audiencias probatorias, le pregunta directamente a la policía, directamente, se le pregunta a los dos policías, ¿por qué usted cree que la señorita Narumi Kurosawa fue asesinada? Y ellos señalan, ellos dan 3 motivos. Dicen que porque los desplazamientos del señor Nicolás Cepeda son sospechosos, el primer motivo. Después porque supuestamente las cuentas, mensajerías de la señorita Narumi Kurosawa habrían sido utilizadas por una tercera persona. Y también por la existencia de gritos en la madrugada del día 5 de diciembre en la residencia. Esos son los 3 puntos por los cuales ellos dan por acreditado el homicidio, su señoría. Sin embargo, creemos que de los antecedentes de la propia investigación, estos quedan absolutamente desacreditados. En relación a los gritos, he escuchado, su señoría excelentísima escuchó, y obra la investigación, que a pesar de que la policía empadronó la residencia completa, los gritos no permitieron ser ubicados ni en la habitación de Narumi, que es la habitación 106 del primer piso, como tampoco en las cercanías de la habitación de la señorita Narumi Kurosawa. No quiero latear a su señoría excelentísima, pero solamente voy a hacer referencia a un par de los testimonios, que son muy importantes. Sería Shintaro Bata, mejor amigo de Narumi, que está vecino del lado derecho, es decir, están separados, son las habitaciones del lado. Dice, escuché ruidos sordos que venían de lejos. La habitación contigua a la señorita Narumi, gritos que venían de lejos. Habitación 135, en el mismo pasillo que Narumi, Nabil Drisi, para mí no provenían de mi piso. Estas eran preguntas súper sugestivas, señoría, cuando uno ve, le dice, pero usted no lo puede ubicar. No provenían de mi piso. Nunca lo hubiera imaginado, dice Lord Sillet. Hay un testimonio, porque se ha dicho que eran gritos de horror, etcétera, pero hay un testimonio de Arsène Sefika, la habitación 206, inmediatamente arriba de la Narumi Kurosawa. Dice, pensé que eran gritos que venían por encima de mi habitación, es decir, en el tercer piso, pero no me parecía que fuera muy grave. Eso es lo que señala. Entonces la policía, su señoría, cuando es interrogado y cuando evidentemente se comunican entre los dos policías cuando se pone a declarar el segundo policía, pretende explicar esto con que esto sería un edificio muy antiguo y que no es posible en realidad ubicar la procedencia. Esa es la explicación. Sin embargo, su señoría excelentísimo, y acá nosotros tenemos que aplicar el derecho chileno y los estándares chilenos. Si los gritos, habida cuenta la importancia que la investigación policial le asigna a esta evidencia, lo que debió haber hecho para explicar estas contradicciones y estos testimonios que contestentemente no ubican los gritos en la pieza de Narumi, hubiera tenido que hacer un peritaje acústico, cosa que se hace en investigaciones complejas todo el tiempo en nuestro país, para que nos pudiera haber hecho entender la trayectoria del sonido. Pero eso o no existe, o si se hizo, no se acompañan los antecedentes de la investigación porque no permiten ubicarlos en la pieza de Narumi. Pero, señoría, acá hay otra cosa importante respecto a los gritos que no se hace referencia y se omite completamente. ¿Por qué ninguno de los amigos de Narumi, sobre todo su gran amigo Shintaro Obata, que escucha estos gritos, ninguno de ellos señala o reconoce que dichos gritos podrían corresponder a los de su amiga Narumi? No hay ningún testigo. Esto es insoslayable. No solo los gritos no se ubican en la habitación de Narumi, ni cerca de ella, sino que nadie presume reconocer que esos gritos eran provenientes de la persona de Narumi. Segundo punto que ellos tienen o dan por acreditado, su señoría, los mensajes, estos supuestos mensajes que serían de otra persona y que la investigación ha pretendido señalar que provenían del señor Nicolás Cepeda. Se hace un gran caudal de este asunto, su señoría, sosteniendo que se encuentra acreditado que estos mensajes no eran de Narumi.
Pero acaso, señoría, también es más importante lo que falta que lo que está. En todo momento, ¿verdad?, se señala, y es solo por declaración de terceros, que los mensajes enviados no corresponden a Narumi, porque o no son su estilo o porque contienen errores gramaticales graves del japonés. Sin embargo, su señoría, respecto a este punto tampoco existe ningún peritaje lingüístico, ni siquiera una opinión experta al respecto. Son opiniones de terceras personas que dicen, no, si tiene errores gramaticales o no es el estilo de Narumi. Pero señoría, ¿qué es lo importante también en esto? No solo que falta un peritaje o una opinión experta. ¿Quiénes señalan o a quién se oye en este punto? Ni más ni menos, señoría, que al novio de Narumi, Arthur del Piccolo, y a su profesor Jeremy Bright en Japón, ambos que no son japoneses ni expertos en dicha lengua. Entonces, señoría, también es dudoso. Se habla de estas traducciones que Nicolás Cepeda habría pedido. Sin embargo, estas o no están o no existen. Se dice que él pidió que las destruyera. El punto es que no existen. Son solo dichos. Es más, su señoría excelentísima, una de estas traducciones, la de Megumi Sugihara, es de 3 meses antes. Es de octubre. 3 meses antes de los supuestos hechos. Además, y muy importante, escuchamos de la declaración de la madre y también de la hermana que ellas recibieron otras comunicaciones en japonés distintas a las que se mencionan en estas supuestas traducciones pedidas por Nicolás Cepeda. La madre habla una específicamente, sería muy importante, del 9 de diciembre, en la cual Narumi le dice que su novio la estaba controlando fuertemente. Eso es lo que nos señala la madre. De este mensaje nada se habla en la investigación, porque convenientemente no se puede conectar con Nicolás Cepeda. Por su parte, la hermana dice que recibe un mensaje el 6 de diciembre a la 1 a.m., en la cual Narumi le dice que no puede usar, que no le puede contestar o que no funcionan sus mensajes porque no tiene Wi-Fi. Y ella dice, me parece extraño, porque no es y lo dice textual, su señoría, porque la manera de decirlo no parece provenir de un japonés. Eso es lo que nos dice Honami en su declaración. Sin embargo, su señoría excelentísima, precisamente uno de los mensajes supuestamente traducidos o pedidos traducir por Nicolás Cepeda en octubre sería precisamente no puedo usar el Wi-Fi. Entonces, algo es contradictorio acá. ¿Lo dice o no lo dice un japonés? ¿Es un mensaje de acuerdo a un japonés no puedo usar el Wi-Fi? Señoría, todo esto es contradictorio y parece apuntar a querer culpar a Nicolás Cepeda. Además, los dichos de Honami son poco creíbles en el sentido que ella reconoce frente al tribunal que a ella no le gustaba Nicolás Cepeda, por lo tanto su declaración está teñida. Señoría, también es importante señalar que la madre, hablando de uno de los mensajes que le dice que estaba de novia con Arthur del Piccolo y luego le dice que se va a Luxemburgo. Ante esto la madre le pregunta, ¿con quién te vas a Luxemburgo? Y Narumi le contesta que sola. Es decir, acá se señala, porque en alguna parte dice en la investigación que todos los mensajes que eran en japonés no eran contestados y por lo tanto no eran en japonés. Este es un mensaje preguntado en japonés por la madre y contestado en japonés por Narumi diciendo sola. Entonces, sabemos que Nicolás Cepeda no tenía dominio japonés como para poder entablar un diálogo en japonés, o si no, porque estaría pidiendo traducciones. Es una cosa a la otra. Entonces, no resulta lógico, existe un diálogo en japonés que no es posible tampoco conectar con el ciudadano Nicolás Cepeda. En relación al tercer punto, señoría, tercer indicio, los desplazamientos de Nicolás Cepeda. Aquí, y también ya siendo un poquito repetitiva, se omite información muy importante y que debilitan profundamente el caso. Su señoría escuchó cómo la policía le asigna gran importancia a los desplazamientos de Nicolás Cepeda, diciendo que son desplazamientos sospechosos, que estuvo en un bosque, y luego el día 6 también estuvo en un bosque. De hecho, señala que el día 6 del 12 de madrugada, entre las 5:55 y las 7:44,
habría estado en esta región de Jura de Francia. Esto lo hacen porque el GPS del auto, escuchamos, tenía una tarjeta SIM integrada en el auto y con esa tarjeta SIM ellos triangulan. El estudio de estas conexiones entonces habría arrojado que el auto de Nicolás Cepeda estaba entre las 5:55 y las 7:44 horas del 6 de diciembre en la comuna de Dol-Rajón, la región del Jura, lo que le lleva al requiriente a sostener que se estaría disponiendo del cadáver tal como señala la página 24 de la solicitud de extradición. Pero, su señoría, lo que se omite en la solicitud de extradición, y viene ahí entre medio de ciertos antecedentes técnicos, lo que se omite es la geolocalización del teléfono de Nicolás Cepeda, porque recordemos que dicen que ellos geolocalizan por el auto y geolocalizan por el teléfono. Entonces, ocupan esta geolocalización del teléfono cuando les conviene. Dice, se ubica el señor Nicolás Cepeda en Ornán, en La Sena, se ubica el día 4 del 12 en la noche con Narumi, sin embargo, no lo ocupan para otras cosas. Como esta defensa sostuviera y presentara prueba el día de la última audiencia, existe un documento de 21 de diciembre del 2016, que es precisamente una respuesta de la empresa telefónica del chip de teléfono de Nicolás Cepeda arrendado o comprado en Francia, que indica que el teléfono de Nicolás Cepeda no sale de Besançon hasta el 6 de diciembre a las 8:01 horas. Entonces, de acuerdo a la geolocalización del teléfono de Nicolás Cepeda, él no sale de Besançon sino hasta las 8:01 del día 6 de diciembre, lo que es absoluta y totalmente contradictoria con la teoría de la Fiscalía de Francia, que habría salido de madrugada a las 5:55 a la región del Dol para deshacerse del cuerpo. Como le digo, esta información es omitida en el requerimiento y nosotros la relevamos porque la encontramos ahí perdida entre la información técnica. Entonces, así las cosas, señoría, ni siquiera la geolocalización puede ser estimada como un antecedente suficiente, porque da dos locaciones distintas para el señor Nicolás Cepeda en la misma hora. O está en Rajón o está en Besançon. Estas dos localidades están separadas por 60 kilómetros, su señoría excelentísima. Entonces, a pesar de lo señalado, tanto por el Ministerio Público como por la Fiscalía francesa, no podemos tener certeza de la ubicación del señor Nicolás Cepeda, no pudiendo ser entonces tenido como un antecedente válido que funde la existencia de un homicidio, su señoría excelentísima. Otro punto que es tremendamente importante, señoría, y que tampoco, y de hecho el Ministerio Público no hace ninguna mención en su alegato de hoy día, es cómo, si el señor Cepeda dio muerte a la señorita Narumi Kurosaki en la habitación de su residencia, cómo logró sacar el cuerpo de la residencia. La teoría a lo menos la teoría que aparece en el requerimiento, señoría, es que luego de haberla asesinado dentro de su habitación, espera 27 horas, esa es la teoría para en la madrugada del día 6 de diciembre, aprovechando que estaba oscuro, dice que saca el cuerpo de Narumi Kurosaki en una maleta, la habría metido dentro del auto para luego ir a disponer de este cuerpo. Esto es lo que se señala, señoría. Sin embargo, escuchamos del segundo policía, que es el que habla con más detalle de la investigación, y preguntado directamente, señala que para él, y lo escuchamos, no es posible que el cuerpo de Narumi cupiera dentro de la maleta. Eso es lo que él señala. Y que por ello él entiende que entonces el cuerpo tendría que haber sido sacado envuelto en una frazada. Eso es lo que dice. O sea, él se contradice con lo que el propio requerimiento o el requerimiento de extradición señala. Sin embargo, señoría, no está ni la maleta ni está la frazada. O sea, aquí hay una contradicción que es insuperable. Pero no es todo, señoría. Y acá sí que es importante porque, de acuerdo a las pruebas que nosotros rendimos, cualquiera de estas alternativas es improbable, más bien es imposible. ¿Por qué lo digo? Porque primero nosotros vimos de las fotos que presentamos que la salida por donde sale Nicolás Cepeda es una salida donde todas las
absolutamente todas las ventanas de la residencia dan hacia esa salida. Y no obstante, y tal como se apreciaba en la foto C6 presentada por esta defensa, existía otra salida en una parte lateral, cerca de la habitación del conserje, donde prácticamente no habían ventanas y que era perfectamente posible salir. No, pero que si Nicolás Cepeda habría salido por este lugar en que están todas las ventanas. Uno pensaría, ¿verdad?, una persona que se ha dicho que es extremadamente inteligente, en fin, que si yo quiero pasar desapercibido, voy a optar por salir por una salida que tenga menos posibilidades de ser detectado. Sobre todo porque la investigación dice que Nicolás estuvo yendo a la residencia, por lo tanto conocía perfectamente las entradas, las salidas. Por eso yo mostré las fotos de todas las entradas y todas las salidas. Ahora, respecto al auto, señoría. El conserje dice que, Noredit Benset dice que los autos no se pueden acercar a la residencia, sino que tienen que estar en estacionamiento público. Nosotros mostramos fotos de este estacionamiento público, su señoría, y usted pudo comprobar que existe no solo una cámara directamente a menos de 20 metros de donde se estacionan los autos, sino que además un foco grande, que claro, yo no pude acreditar que este se prendiera por movimiento, sin embargo, si hay un foco y es de noche, o está prendido o se prende por movimiento, sino ¿para qué tenemos un foco? Entonces, es súper conveniente que la policía diga las cámaras de noche eran de muy mala calidad, y por eso no tenemos nosotros imágenes. Pero, señoría, esto es un punto absoluto y completamente relevante de la investigación. ¿Cómo se habría sacado el cuerpo de la residencia? Entonces, aunque fueran de mala calidad las cámaras, al menos la policía podría haber incorporado algún tipo de figura borrosa o algo, acercándose al auto del señor Cepeda, con un bulto, con una maleta, algo. Pero no hay nada de eso, su señoría, en la investigación porque no existe tal imagen. A mayor ahondamiento y según la lógica, ya vio su señoría que había una cámara. Nicolás Cepeda no podía saber que las imágenes eran de mala calidad. No tenía cómo saberlo. Había una cámara apuntando directamente al estacionamiento. ¿Por qué iba a arriesgarse a ser filmado, su señoría? No es razonable. ¿Qué nos ha dicho hoy día el Ministerio Público? Que no es posible sostener que el auto de Nicolás Cepeda se encontraba en estacionamiento público, sino que en la cercanía de la residencia. Sin embargo, en la página 13 de la solicitud de extradición señala que la antena que ubica el auto de Nicolás Cepeda es aquella que cubre la residencia universitaria de Narumi Kurosaki, que es la calle de Pitaf, que es exactamente la que está al frente de la residencia. Por lo tanto, señoría, esto tampoco tiene lógica. No es posible sostener que yo voy a poder sacar un cuerpo con todo el riesgo que significa. Primero me dice un policía que no cabe dentro de la maleta, entonces la tengo que sacar una frazada. Nicolás Cepeda es una persona de contextura delgada, pequeña. Escuchamos que Narumi medía 1,70 m. No parece razonable, no parece sostenible, parece más bien imposible si una persona inteligente sabe que hay una cámara, que cualquier persona lo puede mirar. Es extremadamente ilógico. Además, su señoría, y esto también, escuchamos cómo el auto se enteramente inspeccionado. El auto que ocupa Nicolás Cepeda, le sacan la alfombra, lo aspiran y no hay restos de nada, no hay trazas de delito, no hay pelos, no hay restos de maleta, no hay restos de alfombra. Además, mi representado entrega el auto sin lavarlo antes, sin aspirarlo antes. Nuevamente, señoría, ¿por qué arriesgarse? Hay evidencia de que Nicolás Cepeda quería un auto más pequeño, un Clio, que no es 4x4, señoría, un auto pequeño. Y solo porque no existe disponibilidad le entregan este auto más grande y es todoterreno. O sea, si yo tengo premeditadamente que voy a ir a enterrar, quiero un 4x4. La verdad es que él quería un Clio. Así las cosas, señoría, analizado estos antecedentes, resulta extraordinariamente difícil pensar que Nicolás Cepeda pudo sacar el cuerpo de la residencia. Por lo que una vez más creemos que estos no son antecedentes indiciarios serios y razonables para poder tener por acreditado a través de la prueba indiciaria el homicidio. En relación a la participación, su señoría excelentísima, también es necesario contar con presunciones fundadas. Aquí en la investigación existen cierta evidencia que pretenden ser muy contundentes, pero que son altamente dudosas e inconsistentes entre sí.
Su señoría, yo me quiero referir a un posible sospechoso, que como escuchamos, la policía dice que sí, que lo investigó, fueron 2 días investigando a Arthur del Piccolo, inmediatamente lo dejan de investigar. ¿Qué escuchamos, su señoría, de este Arthur del Piccolo, novio de Narumi Kurosaki? Escuchamos que fue él, Arthur del Piccolo, quien le hizo a la policía francesa sospechar de Nicolás Cepeda. Él. Esto en sí mismo, su señoría, olvidémonos cualquier cosa, la policía ya no estaba investigando, no tenía ningún antecedente de Nicolás Cepeda. En sí mismo es sumamente curioso. ¿Por qué? Porque supuestamente Arthur del Piccolo no sabía que Nicolás Cepeda había estado en Francia, y menos que había visto a Narumi Kurosaki. Entonces, por lo tanto, decir, yo creo que fue Nicolás Cepeda, sabiendo que se encontraba a un continente de distancia, es altamente sospechoso, curioso, que sea él que diga, yo creo que pudo haber sido Nicolás Cepeda, fíjense. La única respuesta lógica para esto, señora excelentísima, es que Arthur del Piccolo supo que Nicolás Cepeda estuvo en Francia y probablemente supo que había visto a Narumi y probablemente supo que había tenido sexo con ella. También podemos ver, señoría, en la investigación que es este mismo Arthur del Piccolo quien señala que los mensajes de Narumi son extraños y que a pesar de no ser japonés, señala que estos tienen problemas de redacción. También escuchamos que este mismo señor del Piccolo, señoría, que dice que Nicolás Cepeda tiene características de personalidad posesivas y celosa. Y también es él, su señoría excelentísima, que dice que Narumi tiene un solo abrigo. Sabemos además que él entra solo a la habitación el día 13 de diciembre, según sus propias declaraciones. Las primeras declaraciones del señor del Piccolo, señoría excelentísima, son sumamente extrañas. Le dice a Pito, sin que se le pregunte, que él sufre de sangrados de nariz, por si acaso encuentran gotas de sangre de él en la habitación. Señala que Narumi no tiene vello púbico y que tiene senos grandes, sin que se le pregunte eso. Nuevamente, raro que la policía encuentre la billetera de Narumi en una segunda inspección. Tenemos la declaración de Nishida Kaori, que señala que hasta el día 13 tenía sospechas de que Arthur pudiera haber hecho algo con Narumi. De las declaraciones, además, se puede concluir, de varios testigos, que del Piccolo también es una persona celosa y posesiva. Reconoce él personalmente sus declaraciones que le molestó mucho que Minette Florent la invitara a bailar. Y en ese mismo sentido, en las declaraciones de Ludovic Janin, y eso lo escuchamos porque fue preguntada a la policía, señala que del Piccolo estaba molesto con él porque pensaba que él quería salir con Narumi, que quería enamorarla. Recordemos que la madre señala que el día 9 de diciembre Narumi le escribe diciendo que su novio la estaba controlando mucho. Su novio. ¿Quién era el novio de Narumi? Arthur del Piccolo. De los propios mensajes a Narumi, su señoría, porque él le escribe mensajes a Narumi, se desprende que es celoso y posesivo. Le manda 3 mensajes seguidos y le dice, textual, hay cosas que no puedo perdonar. Además, como señalaba anteriormente, queda claro que Narumi le mintió, que el día 4 de diciembre en el chat de Line que tenían entre ellos dos le dice que no puede verlo, que tiene un problema, que se va a quedar en la casa, que se va a quedar todo el día en la habitación y sin embargo sabemos que salió a cenar con Nicolás Cepeda y luego se acuesta con él. Sin embargo, cuando se le pregunta a la policía si investigaron a Arthur del Piccolo, dice que sí, que lo investigaron, que se hicieron algunas escuchas telefónicas y que revisaron su pieza. Pero estos fueron muy pocos días porque el propio señor del Piccolo se encarga de orientar la investigación hacia el señor Nicolás Cepeda. Entonces se le pregunta directamente al señor Tugui si cree que puede haber sido Arthur del Piccolo y señala que no, porque estaban muy enamorados con Narumi. Curiosa respuesta de un policía, su señoría excelentísima. Sin argumentos policiales ni científicos, estaban muy enamorados, por eso Arthur del Piccolo no pudo haber sido. No dice ninguna otra cosa. Sabemos que habían otros sospechosos, 2 testigos indican haber visto una persona de rasgos norafricanos dentro de la residencia. Y la policía reconoce que eso no fue investigado. Dice, revisamos todas las pistas, pero no contesta directamente a esta pregunta hecha por esta parte. Respecto al carácter de Nicolás Cepeda, soñé que se ha hecho caudal de eso.
Gran parte de las conclusiones en realidad se fundan, y escuchamos hoy día también al Ministerio Público, que el móvil del crimen sería este carácter celoso, posesivo, manipulador. Respecto a este punto, escuchamos que se ofreció un video. Su señoría excelentísima, este video fue hecho casi 4 meses antes de los hechos, no aporta nada relevante. Además, su señoría excelentísima, es un video público, que puede verlo cualquier persona, plataforma pública. Y no es posible en este video observar ninguna amenaza física ni ninguna otra naturaleza. Señoría, si era tan importante las características de personalidad de Nicolás Cepeda, ¿qué se hubiese hecho acá en Chile? Porque estamos en el estándar del derecho chileno, de las investigaciones que se deben hacer bien hechas. Se hubiese hecho quizás, porque él no tiene por qué presentarse un peritaje psicológico, de hecho se negó a ello recomendación de la defensa. Nosotros no quisimos... porque un hecho, usted señoría excelentísima sabe que es un hecho neutro, no cooperar, no se nos puede venir hoy día a pedir que usted valore la prueba en torno a que Nicolás Cepeda no ha cooperado en la investigación, es un derecho que tiene constitucional. Pero ¿qué se hubiera podido hacer? Ellos mismos dijeron, hay más de 1000 mensajes de Line de este sistema de mensajería. Pues bien, se hubiera podido hacer un peritaje respecto a esta relación, un metaperitaje o como lo queramos llamar, respecto al carácter o al sentido o a las características de esta relación que supuestamente era tormentosa. Sin embargo, tenemos solo dicho, su señoría. No hay nadie, no hay un peritaje, no hay un testigo experto diciendo que Nicolás Cepeda pudiera tener estas características de personalidad. Recordemos que la carga de la prueba le corresponde al Ministerio Público acá. No podemos presumir cosas. No existe. Es más, de las declaraciones de la propia madre y de la hermana, que señalan que Nicolás Cepeda efectivamente se quedó con ellas varias veces, no hablan mal de Nicolás Cepeda. No hablan de un término de relación particularmente dramático, fueron preguntadas directamente respecto de esto, como nada que aporte en este sentido. Es más, pareciera ser que no tenían nada que decir al respecto. La hermana dice que era un poco controlador y que se metía en la relación entre ellas dos. Sin embargo, esto no aporta nada relevante y sabemos que ella después dice que en realidad no le tenía muy buena precisamente porque sentía que interfería en su relación con su hermana. Por lo tanto, no es particularmente creíble, pero tampoco se aporta gran cosa. Entonces, estas características de personalidad que nos han querido hacer creer que son tan reales, la verdad es que son meras presunciones, señoría, que no tienen una base científica y no tienen una base real. En relación, su señoría, a esta supuesta toma de posesión de las aplicaciones de la mensajería instantánea por parte de Nicolás Cepeda, la página 19 de la solicitud de extradición señala que ellos sospechan de que es Nicolás Cepeda porque la cuenta de Google, de Gmail de Narumi Kurosaki, la cuenta de Google, entre el 5 de diciembre y el 12 de diciembre estaba sincronizada en la hora de Santiago de Chile. Eso es lo que nos dicen. ¿Ah? ¿Y qué es lo que dice técnicamente? Y la sincronización de este tipo de aplicaciones se efectúa generalmente de manera automática en relación con la IP de conexión. Lo que nos hace considerar que la última sincronización de la cuenta habría tenido lugar en Santiago. Eso es lo que dice. Y se señala que se había contratado un VPN, que efectivamente es un elemento técnico que permite disfrazar los IP. Entonces, yo puedo estar, no sé, acá en Santiago y me aparece que estoy mandando un mensaje, por ejemplo, de Croacia, por ejemplo. ¿Ah? Sin embargo, y de hecho dicen, se intercepta este Gmail de Narumi y señala que se constata que efectivamente desde el 8 de diciembre del 2016, antes de cada conexión detectada de Narumi, la aplicación VPN era lanzada a fin de disimular la dirección IP. ¿Ah? Pero sin embargo dice que la hora estaba sincronizada en Santiago de Chile. Sin embargo, su señoría, primero, nuevamente, supuestamente mi cliente es extremadamente inteligente. ¿Por qué voy a tener sincronizada en la hora de Santiago de Chile? Resulta bastante ilógico. Pero lo que es muy importante, su señoría, es la respuesta de Google, que nosotros también presentamos a modo de prueba, que la policía francesa nada dice y nada se dice, y fue presentada, ¿verdad?, que dice que la última conexión de la cuenta de Narumi Kurosaki, de su cuenta Google, ocurrió el 12 de diciembre del 2016, 12 de diciembre.
Si se considera que mi representado, Nicolás Cepeda, estuvo de regreso en Chile el 13 de diciembre, es decir, el día siguiente, menos sentido tiene sostener que la sincronización en el horario de Santiago de Chile demuestra que la última conexión fue en Santiago. Pues en esta última conexión, Nicolás Cepeda no estaba en Santiago, estaba todavía en Europa, es más, estaba viajando. Es más, su señoría, otra contradicción al respecto. También Google, en una respuesta, señala que el Google de Narumi se desconecta de Besançon, de la residencia universitaria, el 6 de diciembre a las 11:54 de la mañana. 11:54. A esa hora, su señoría excelentísima, está establecido que Nicolás Cepeda se encontraba en Dijon a lo menos desde las 10:30 de la mañana y que nunca más vuelve a Besançon porque entrega el auto. Entonces, estos antecedentes, que son técnicos, que son difíciles de entender, pero que demuestran estas contradicciones, permiten sostener o presumir que alguien ha estado intentando de incriminar a mi representado. En relación a la prueba de la Fiscalía, su señoría, en relación a los testimonios de la policía francesa, es menester señalar que a esta defensa le parecieron poco creíbles, derechamente. Su señoría excelentísima pudo observar que cada vez que se le preguntaba de algo que pudiera dañar su teoría del caso o contradecir su investigación, o no contestaban porque no se acordaban, o no, porque no tenían los antecedentes, a pesar de que ambos señalan que eran los encargados del caso y que conocían perfectamente la investigación. Y, no obstante, contestan con todo detalle cada una de las preguntas que le hace el Ministerio Público. A modo ejemplar, su señoría, contradicciones que se sostienen de sus declaraciones y que son directamente contradictorias con los antecedentes que ellos mismos entregan. Toury señala que el 13 de diciembre Del Piccolo habría entrado acompañado de un amigo a la habitación de Narumi. Y eso no es cierto. Sabemos que Arturo Del Piccolo declara él que entra solo a la habitación. El segundo policía dice que la primera, como para tratar de explicar por qué no se encuentra la billetera, dice que la primera entrada de la policía a las 17:35 se hizo una revisión somera. Sin embargo, la propia policía a las 17:35 señala que hace una revisión exhaustiva. Y luego tampoco reconocen que Del Piccolo señala que efectivamente faltaban un par de botas y nos hablan de que se le mostraron unas fotos que no existen en la investigación, su señoría, y que contradicen directamente lo declarado por el señor Del Piccolo, que efectivamente Narumi, que faltaban unas botas. Es más, su señoría, nosotros mostramos, como yendo hacia la credibilidad de la investigación, mostramos el set fotográfico en el cual hacen tratar de reconocer a los testigos a Nicolás Cepeda, y su señoría excelentísima lo tiene dentro de los antecedentes y se puede observar que la foto de Nicolás Cepeda es la única que tiene fondo blanco, es más grande que la demás, es la única que aparece sonriendo. Es decir, es un set fotográfico que no cumple con los estándares mínimos de una investigación policial seria. Además, nosotros acompañamos reportes de prensa en que a lo menos una de las que reconoce a Narumi declara después de que la prensa ya había mostrado el rostro de Nicolás Cepeda. Y además, su señoría, terminando con la credibilidad de la policía, contra los principios del debido proceso, pudimos observar que entre el primer policía y el segundo hubo comunicación antes de que el segundo declarara, ya que inmediatamente comenzó a dar explicaciones de aquello que no pudo explicar el primer policía. Así las cosas, su señoría, nosotros pensamos que al igual que sus declaraciones, y luego conocer toda la prueba y de analizarla exhaustivamente, esta fue una investigación que, contraria a las buenas prácticas policiales, se orientó solo y exclusivamente a una tesis, que Narumi estaba muerta, que había sido asesinada y que el autor era Nicolás Cepeda. Y esto lo hizo a través de una investigación que está llena de pseudoevidencia, su señoría, con sesgos confirmatorios, fuertemente influenciada por supuestos rasgos de personalidad de mi representado que la Fiscalía francesa cree conocer. Todo lo que no calzaba o lo que contradecía fue descartado y derechamente omitido. Su señoría excelentísima sabe que el derecho chileno exige fundamentar sobre bases reales, tangibles, sustanciales, científicas, no sobre meros caprichos, conjeturas, que es lo que en definitiva hace esta solicitud de extradición. Su señoría ilustrísima bien sabe que quien debe probar los dichos, circunstancias y hechos es el requirente, los debe probar, cosa que acá no sucede. Y de hecho pretende tener acreditado cada momento hechos en base a aseveraciones negativas. Como no ha dado señales de vida, está muerta.
Como no había sangre, fue estrangulada. Entonces, señoría, creemos que no se cumple en modo alguno el estándar que, si bien no es de culpabilidad, sí es para sostener que el Ministerio Público chileno habría deducido acusación en estos hechos. En relación al derecho, no quiero agotar a su señoría excelentísima, hacemos nuestras todas y cada una de las alegaciones que nosotros levantáramos en el alegato de apertura, su señoría, en cuanto a las exigencias jurisprudenciales, doctrinarias, en el sentido de que existe un estándar mínimo de convicción, en particular respecto a la existencia de un hecho delictual. Y en este caso en particular, y habido que se nos presenta una imputación sin homicidio, una imputación de homicidio sin cadáver de la víctima, resulta una cuestión fundamental, debiendo como mínimo acreditarse la muerte de la persona por una tercera parte de manera dolosa. Si esto no se hace mediante el cadáver, esta parte entiende que puede efectivamente hacerse, que no exista cadáver, y la autopsia, deben existir antecedentes poderosos, serios, contesten, que permitan dar por acreditado el homicidio, lo que no sucede en este caso. Su señoría, se nos habla de las causas de Talca y de Punta Arenas. Ambas causas que yo enseño en Derecho Procesal, su señoría. En ambos casos, señoría, son totalmente lejanos a lo que sucede en este caso. La única coincidencia es que efectivamente se trataron de homicidios sin cadáver, de acusaciones por homicidio sin cadáver. Sin embargo, en el caso de Punta Arenas había testigos de la acción homicida, peritajes respecto al frío del agua, que aunque no hubiese muerto del disparo a la persona, ya la sola temperatura del agua no hubiera permitido que viviera más de 7 segundos. En el caso de Talca, testigos de los golpes que le proporciona el imputado a la víctima. En ese sentido, su señoría, no podemos considerar que se trata de casos similares. Acá no tenemos causa de muerte, su señoría excelentísima. No tenemos causa de muerte. No solo no tenemos la premeditación, para qué hablar, o sea, pero acá no tenemos causa de muerte. No sabremos cómo habría... de hecho, el Estado requiriente, como señalé yo en la primera audiencia, plantea alternativas a esto, a la supuesta acción homicida, o golpes, o asfixia, estrangulamiento. Entonces, señoría, se requiere un estándar mínimo de convicción sobre hechos que revisten caracteres de delito y también sobre la participación culpable del requerido. De hecho, el 248 del Código Procesal Penal dice: la acusación solo en Chile solo se puede formular si entiende que la investigación, acá tenemos una investigación cerrada, proporciona fundamento serio para el enjuiciamiento del imputado. ¿Usted piensa, su señoría excelentísima, que en Chile se hubiera deducido acusación en este caso? No es posible, porque no es posible estimar que en algún país del mundo, quizás en algún país de alguna dictadura en que no opera el Estado de Derecho, se podría condenar por un caso como este, su señoría. Se requiere ponderación de la seriedad de esta supuesta prueba indiciaria, su señoría. No puede, de partida, la prueba indiciaria no puede ser contradictoria entre sí. Eso es el primer elemento procesal de la prueba indiciaria. No puede, tiene que ser prueba que sea colaborativa entre sí. Si es contradictoria, no la puedo valorar. Los antecedentes de la investigación francesa se contradicen entre sí. Existen omisiones importantes en el pedido. Así ocurre como, por ejemplo, con el testimonio de los gritos, con la geolocalización del teléfono y del auto, solo a modo ejemplar. Así las cosas, señoría, creemos que no es posible sostener que en Chile, en base a un derecho que tiene sana crítica y no tiene íntima convicción, que debe ser basada la prueba, la evidencia, en la lógica, la máxima de experiencia, los principios científicamente afianzados, pudiera deducirse acusación en un caso como el que se nos presenta. En Chile se hubiese esperado a lo menos unos años más, no estaba ni por prescribir esta causa, a ver si se podía encontrar un cadáver. Señoría, en cuanto a los principios de derecho internacional, yo solo quiero hacer presente, estoy absolutamente de acuerdo con lo señalado el Ministerio Público, sin embargo, en cuanto al principio de reciprocidad,
Su señoría excelentísima bien sabe que entre Chile y Francia no existe tratado y por lo tanto nos regimos por los principios. Dentro de estos principios está el de reciprocidad, ¿verdad? Justamente al que se ha hecho referencia el Ministerio Público. Chile lo aplica, o sea, Chile no aplica el principio de reciprocidad, lo aplica de manera, si entiende que se dan los presupuestos del derecho interno, en fin. Sin embargo, yo creo que es importante hacer presente que Francia, en este caso, no tiene el principio de reciprocidad. Francia no extradita a sus nacionales, no los extradita, y así lo hemos visto, el caso de los quesitos de Madame, no recuerdo el nombre, no extradita, y por lo tanto, esta defensa considera que para extraditar y no existiendo este principio de reciprocidad de ambos países, se debe exigir un cumplimiento sustancial de los derechos, de los requerimientos del derecho interno chileno. Es decir, se debe cumplir a cabalidad con que se satisfaga el estándar mínimo de convicción requerido por nuestros tribunales y por nuestra jurisprudencia. Y por todas estas razones, señoría, solicito se rechace la extradición solicitada por el Estado de Francia. Muy bien, señora abogada. Muchísimas gracias. Bien, con esto entonces damos por cerrado el periodo de la presentación y la solicitud de extradición y sus defensas, y queda entonces la causa en estado de dictarse sentencia. Su señoría excelentísima, le voy a dejar minuta, pero quería pedirle, no sé si desde ya, si derechamente pudiésemos dejar que no haya lectura, sino que, porque por lo menos esta abogada va a entrar en cuarentena hoy día a las 22 horas, no voy a tener posibilidad de asistir por lo menos dentro de los próximos 7 días. Salvo que se hiciera por videoconferencia. Yo no tengo ningún problema en hacer la videoconferencia, pero como les dije, la audiencia va a ser, yo cito una audiencia, y esta va a quedar fijada para el día jueves, Ya. 2 de abril, ¿Ya? a las 2 de la tarde, en las dependencias de la segunda sala. En esta oportunidad va a estar desocupada esas oficinas, así que ahí está mucho más cómodo. Ahora, lo que yo les había planteado al comienzo. No sabemos cómo esto se va a desarrollar, tampoco sabemos si esto va a ser presencial o no, pero no hay ningún inconveniente que no sea presencial, en el sentido de que, como les dije, la costumbre es hacer audiencia lectura, pero esto no es obligatorio, sino que la sentencia se notifica por los canales normales. De tal modo que si no pueden comparecer, no hay ningún problema. Si se quieren conectar por videoconferencia, aquí se está usando actualmente el sistema Zoom, que es bastante fácil. No, tampoco habría ningún inconveniente, cuestión de ponerse de acuerdo para hacer las interconexiones. Perfecto. Entonces, queda terminada la etapa de discusión y quedan las partes citadas para la sentencia que se va a dictar en esta causa para el día 2 de abril a las 2 de la tarde en dependencias de la segunda sala. Y con esto ponemos término a esta etapa del procedimiento y esta audiencia. Muchísimas gracias. Gracias. Ministro, le dejo entonces la minuta limpiada con... Ni un problema.